Marsha Steele se arregló un mechón suelto de pelo castaño y bebió un sorbo de café. Fuera de las ventanas panorámicas de la oficina del rascacielos Chase Manhattan, los rascacielos de cristal brillaban bajo el sol de la mañana. Una pila de informes financieros se alineaba sobre el escritorio, exigiendo atención inmediata. El sol del amanecer empezaba a inundar de luz las calles cuando ella entró en el edificio. El guardia de seguridad de Joe la saludó afablemente con la cabeza. En 5 años se habían acostumbrado a que llegara pronto. La oficina vacía olía a café y bollería recién hecha. La limpiadora nocturna de la señora Chen siempre le dejaba un croissant caliente de la panadería de enfrente. Marsha encendió el ordenador y se sumergió en los boletines de la mañana. Las cifras formaban patrones que podía entender. Los mercados asiáticos bajaban, los índices europeos subían, las divisas fluctuaban. Tomó notas en su cuaderno. Hoy tenía que asistir a muchas reuniones con clientes. Sonó el teléfono. Otro cliente la llamaba para analizar su cartera de inversiones. Marsha enciende habitualmente la grabadora de voz. Grabar las conversaciones con los clientes forma parte del protocolo de la empresa. Su voz suave y ronca sonaba segura y profesional mientras explicaba las ventajas y desventajas de invertir en mercados emergentes. Las primeras voces se oían en el pasillo a medida que la oficina se iba llenando de empleados. Marsha oía a los jóvenes analistas comentar el partido de baloncesto de la noche anterior y a las secretarias intercambiar los últimos cotilleos. Se recordó a sí misma de la misma manera, 10 años atrás, cuando acababa de empezar su carrera. Después de la llamada, se reclinó en la silla, estirando el cuello rígido. A sus 34 años, Marsha era analista financiera senior en Goldman Investments. Su jornada laboral empezaba a las 7 de la mañana con informes bursátiles y terminaba bien pasada la medianoche con previsiones para los clientes. En la pared colgaba una fotografía de la primera vez que Bob y ella se conocieron, un picnic de empresa en Central Park. Ella trabajaba en un proyecto de renovación de un edificio histórico y él era un joven arquitecto de una empresa rival. Chocaron accidentalmente en la mesa de bebidas y él derramó vino tinto sobre la blusa blanca de ella. «Ahora solo tengo que comprarte una nueva», dijo entonces. La secretaria de Jenny asomó la cabeza por la puerta. «Señora Steele, le han traído el almuerzo del restaurante». Marsha asintió agradecida. A menudo se olvidaba de comer cuando estaba absorta en su trabajo. Había sido idea de Bob que le trajeran el almuerzo directamente a la oficina. Siempre se ocupaba de los pequeños detalles. Encontró una nota en la fiambrera. El chef de su restaurante favorito siempre añadía algo especial para los clientes habituales. «Pruebe nuestro nuevo postre», decía la nota. Marsha sonrió. Bob y ella habían venido a cenar aquí a menudo y el chef conocía sus preferencias. Sacando el teléfono del bolso, Marsha marcó un mensaje para su marido. «Llegaré temprano esta noche. ¿Quizá podríamos salir?» Bob contestó casi al instante. «Lo siento, cariño. Proyecto urgente. Tengo que terminar los bocetos del nuevo centro comercial». Sonó el teléfono interno de la mesa. Un joven becario de un departamento vecino pedía ayuda con los cálculos. Marsha le invitó a pasar. Jason le recordaba a Bob cuando era más joven, entusiasta, un poco torpe, pero rápido de reflejos. Estaba explicándole los principios del análisis de mercado cuando Jenny entró con una taza de café recién hecho. «¿No has comido?», le reprochó la recepcionista. Marsha sonrió sintiéndose culpable. Habían pasado las 3 de la tarde. Marsha suspiró. Últimamente apenas pasaban las tardes juntas. Ser arquitecto ocupaba mucho tiempo a Bob, sobre todo ahora que su empresa había ganado un concurso para construir un gran complejo en el distrito financiero. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas caían por el cristal, difuminando los contornos de los rascacielos vecinos. Marsha recordó su primera cita. También había llovido y Bob le había dado su paraguas,
aunque él estaba empapado. Abrió la foto que tenía sobre la mesa, la de su boda, tomada 5 años atrás en el jardín botánico. Bob, con un traje claro, le rodeaba la cintura con el brazo y se miraban riendo. Todo parecía tan simple y sencillo entonces. Se oyeron pasos en el pasillo. El personal volvía de su pausa para comer. Marcia oyó retazos de conversación. Alguien hablaba de un nuevo restaurante. Alguien se quejaba del tráfico. Un día normal de trabajo en el distrito financiero de Manhattan. El teléfono volvió a sonar. Tenía que darse prisa para acudir a una reunión con inversores. Marcia se ajusta su traje azul oscuro y recoge sus documentos en una carpeta de cuero. En el ascensor vislumbró su reflejo, una mujer alta y delgada, de rasgos correctos y mirada atenta en sus ojos marrones. Quizá debería haber dedicado más tiempo a sí misma, no solo a su trabajo. La sala de conferencias ya estaba abarrotada de inversores, hombres canosos con trajes caros, acostumbrados a manejar grandes sumas de dinero. Marcia empezó su presentación. Gráficos, cifras, proyecciones. Se sabía el baile de memoria. La reunión se prolongó hasta bien entrada la noche. Cuando Marcia salió de la oficina, ya había anochecido. Pidió un taxi y dio la dirección de su piso en el Upper East Side. La casa estaba oscura y vacía. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Siento haberme quedado hasta tarde. No me esperes para cenar. Besos, Bob. Había recipientes con comida en la nevera. Marcia cocinaba los fines de semana para tener suficiente para la semana. Solían cocinar juntos a menudo. Bob experimentaba con nuevas recetas y ella era su agradecida catadora. Marcia recalentó mecánicamente la cena congelada y encendió la televisión. En el canal de noticias económicas hablaban de otra crisis bursátil. Subió el volumen. Mañana tendría que tener en cuenta esta información en sus informes. En el dormitorio todo estaba igual que por la mañana. La cama arrugada en el lado de ella, perfectamente hecha en el de él. Marcia pasó la mano por la almohada de Bob. Olía a su colonia, un ligero aroma amaderado con toques cítricos. Mientras se dormía sola, Marcia pensó en cómo habían cambiado sus vidas en el último año. Era como si Bob y ella se hubieran distanciado, inmersos en su propio trabajo. Quizá deberían tomarse unas vacaciones e ir juntos a algún sitio. La idea animó a Marcia, que se durmió imaginándose a los dos en alguna playa tropical. La mañana del martes empezó como de costumbre, con una taza de café cargado y un vistazo a la bolsa. Tenía un nuevo cliente esperándola en el trabajo, una mujer de la alta sociedad que había decidido invertir en propiedades. Marcia revisó los documentos que le habían enviado, un caso típico, nada complicado. No tenía ni idea de que aquel encuentro cambiaría toda su vida. Llamaron a la puerta. Jenny entró con el correo de la mañana y los informes impresos. Marcia se puso a trabajar y miró furtivamente la fotografía que tenía sobre la mesa. Quizá Bob y ella pudieran cenar juntos esta noche. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada del jefe de departamento. «Marcia, ven a verme. Tengo una propuesta interesante». Se levantó de la mesa y repasó mentalmente sus proyectos actuales. Algo le decía que iba a ser un día difícil. El día que Marcia había visto a Bob Steele por primera vez, había llegado tarde a una reunión importante. El estudio de arquitectura donde trabajaba le había encargado una auditoría financiera, y Marcia tenía prisa por presentar el informe. Saltó del taxi, revisando documentos en una carpeta mientras avanzaba, y chocó con un hombre alto en la entrada del edificio. Los planos y los informes financieros estaban esparcidos por la acera. Bob la ayudó a recoger los papeles y la invitó a tomar un café. Marcia declinó la invitación. Su reunión con la dirección de la empresa estaba prevista para las 9 de la mañana. Entonces, después del trabajo, le sugirió, tendiéndole su tarjeta de visita. Marcia aceptó, sorprendida de su propia impulsividad.
Aquella tarde se sentaron en un pequeño café del Soho, y Bob habló de sus proyectos. Se le iluminaban los ojos cuando hablaba de arquitectura. Marcia escuchaba con una mano en la barbilla y pensó que hacía mucho tiempo que no conocía a un hombre tan apasionado por su trabajo. Se casaron un año después. La boda fue pequeña, solo amigos íntimos y los padres. Pasaron la luna de miel en Italia, recorriendo las callejuelas de Florencia y contemplando edificios antiguos. Bob explicaba los principios de la arquitectura clásica y Marcia hablaba del sistema bancario del Renacimiento. Los primeros años de matrimonio pasaron volando. Ambos trabajaban mucho, pero se dedicaban tiempo el uno al otro. Los fines de semana iban de picnic a Central Park o a exposiciones. A Bob le encantaba cocinar y a menudo experimentaba en la cocina, y Marcia solía traer a casa una buena botella de vino. Su piso del Upper East Side tenía mucha luz. Bob insistía en que tuviera ventanas panorámicas. Por las mañanas desayunaban en el pequeño balcón, con vistas a la ciudad despierta. Marcia preparaba café y Bob tostadas con queso. Hablaban de los planes del día y compartían noticias. Últimamente esta tradición se había ido perdiendo. Cada vez con más frecuencia, Marcia desayunaba sola, engullendo apresuradamente sus copos de avena antes de ir a trabajar. Bob se iba pronto. Tenía un proyecto importante que requería su presencia constante en la obra. Apenas se veían por las tardes. Marcia se quedaba hasta tarde en la oficina, analizando informes y haciendo previsiones para los clientes. Bob se perdía en reuniones con contratistas. A veces solo se veían los fines de semana, e incluso entonces, no por mucho tiempo. El trabajo los mantenía ocupados. Su dormitorio se iba convirtiendo poco a poco en un despacho. En la mesilla de noche de Marcia había diarios financieros, y en el escritorio de Bob se amontonaban planos y proyectos. Cada vez hablaban menos de otra cosa que no fuera el trabajo. Marcia hojeaba viejas fotos en su teléfono. Aquí, ella y Bob en el parque de atracciones, ambos cubiertos de algodón de azúcar. Y aquí, en el tejado de su primer piso de alquiler, celebrando el ascenso de Bob a arquitecto jefe. ¿Cuándo habían perdido esa ligereza y espontaneidad en su relación? Recordaba a Bob pidiéndole matrimonio. Caminaban por el paseo del río Hudson, hacía fresco y viento. Habló largo y tendido sobre las proporciones de los puentes y de repente le preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Marcia se rió. La pregunta sonaba tan mundana, en medio de una conversación sobre estructuras de ingeniería. Pero fue esta sencillez y sinceridad lo que la enamoró de Bob. Ahora pasaban las escasas tardes juntos en silencio, cada uno sentado en su rincón del sofá, metido en su portátil o en su teléfono. De vez en cuando, Marcia captaba una mirada pensativa de su marido, pero él apartaba inmediatamente los ojos y volvía a sus dibujos. Todo en sus vidas estaba bien y medido. Carreras de éxito, un barrio prestigioso, planes de futuro. Querían comprarse una casa de campo. Bob ya había esbozado algunos diseños. Marcia estaba ahorrando para el pago inicial de la hipoteca. Todo seguía como siempre. Por las tardes, Marcia se asomaba a la ventana para contemplar las luces de la ciudad. Abajo, la gente pasaba deprisa, los coches zumbaban. En algún lugar, entre aquellas luces, estaba Bob, quizá también junto a la ventana de su despacho, pensando en el trabajo. ¿O en otra cosa? ¿En alguien más? Alejó esos pensamientos. Estaban atravesando un período difícil. Mucho trabajo y poco tiempo para ellos. Ya pasaría, solo tenían que esperar. Tal vez unas vacaciones, ir a algún sitio juntos, alejarse de esta interminable búsqueda del éxito. El sábado por la mañana, Marcia se despertó con el sonido del molinillo de café. Bob estaba en la cocina preparando el desayuno como en los viejos tiempos. Pensé que hoy podríamos tomárnoslo con calma, le dijo, poniéndole delante una taza de café recién hecho. Marcia sonrió. ¿Quizá las cosas aún podían arreglarse?
La mañana del martes comenzó con una llamada inesperada del jefe del departamento. Thomas Hendricks rara vez molestaba a sus empleados en persona. Normalmente todos los encargos se transmitían a través de su secretaria. Su voz sonaba inusualmente agitada. «Marcia, ven a verme. Hay un cliente especial». En el despacho del jefe estaba sentada una espectacular mujer rubia de unos 30 años. Su maquillaje impecable y sus joyas Cartier delataban su hábito por el lujo, pero había algo sutilmente erróneo en ella, como un cuadro que colgara ligeramente torcido. «Me gustaría presentarle a Eloise View». «La señora View está interesada en inversiones inmobiliarias», dijo Thomas con enfática formalidad. «Eloise, esta es Marcia Steele, nuestra mejor analista del mercado inmobiliario». Eloise le tendió la mano con una manicura perfecta. «Puede llamarme simplemente Eloise. He oído hablar de sus éxitos, SRA, Steele». Su voz era suave y congraciadora, pero su mirada seguía siendo tenaz y evaluadora. En el despacho de Marcia, Eloise estaba sentada en la silla de visitas con el pie apoyado en la pierna. Su vestido de diseño se levantaba ligeramente, dejando al descubierto su rodilla. «Tengo que invertir bien. He oído que el sector inmobiliario está en auge». Marcia abrió habitualmente su portátil. «Hábleme de sus expectativas de inversión. ¿Qué tipo de ingresos te gustaría obtener?» Eloise hizo una pausa, mirando la fotografía sobre el escritorio de Marcia. «¿Qué marido más guapo tienes?», dijo de repente, ignorando la pregunta. «Volvamos a invertir», sugirió Marcia con suavidad pero con firmeza. Eloise pareció despertar. «Sí, claro. Pido disculpas por la falta de delicadeza». Sacó documentos del bolso, extractos bancarios, declaraciones de la renta, títulos de propiedad. Marcia miró los papeles y tomó notas. Algo en las cifras no cuadraba. Los ingresos no se correspondían con el estilo de vida del cliente. «Tendré que examinar su situación financiera con más detalle», dijo con cautela. «Por supuesto, por supuesto». Eloise hizo un gesto con la mano. «Enviaré más documentos. Mientras tanto, ¿podría decirme cuál es el mejor lugar para comprar una propiedad ahora mismo? He oído que se está construyendo un nuevo centro comercial en el distrito financiero». Marcia se puso tensa. El proyecto era confidencial. No se divulgaba ninguna información al respecto. «Me temo que no puedo hablar de proyectos que no sean públicos», respondió. Eloise sonrió. «Lo siento. Me lo acaba de decir un arquitecto que conozco». Cuando su cliente se marchó, Marcia echó un largo vistazo a los papeles que había dejado. Algo en la mujer era vagamente inquietante. Quizá la excesiva atención prestada a la fotografía de Bob, o las preguntas inapropiadas sobre el proyecto de construcción. Aquella tarde, en casa, Marcia preguntó a su marido como de pasada: «¿Conoces a Eloise View?» Bob dudó en responder, sin apartar los ojos de los planos. «No, ¿quién es?» Había una sutil tensión en su voz. Al día siguiente, Eloise se presentó de nuevo en la oficina, sin previo aviso, con una nueva pila de documentos. Esta vez iba vestida con más modestia, pero seguía llevando joyas caras. «He pensado que podríamos hablar de los detalles durante el almuerzo», sugirió. En el restaurante, Eloise habló mucho de sí misma. La quiebra del negocio familiar, la difícil relación con sus padres, su fracaso matrimonial. Marcia escuchó atentamente. A veces, las historias personales ayudaban a comprender mejor la situación financiera de un cliente. «¿Y has estado casada con Bob? ¿En serio?», preguntó Eloise de repente. Marcia se sorprendió pensando que el nombre de su marido sonaba demasiado íntimo. «Volvamos a tu cartera de inversiones», sugirió. Al final de la semana, Marcia había reunido suficiente información sobre la situación financiera de Eloise. El panorama era desalentador: grandes deudas, inversiones arriesgadas y claros signos de inestabilidad financiera. El viernes por la noche, Eloise llamó al móvil de Marcia. «Sé que es tarde.
¿Pero podríamos vernos? Hay información importante sobre una posible inversión. Marcia declinó la oferta. Tenía otros planes para esa noche. El fin de semana transcurrió tranquilamente. Bob estuvo inusualmente atento. Preparó el desayuno, sugirió ir al cine. Marcia casi se había olvidado del nuevo y extraño cliente. Casi, si no fuera porque por casualidad había visto el nombre de Eloise en la lista de llamadas perdidas del teléfono de su marido. Eloise se había presentado en el estudio de arquitectura con el pretexto de una consulta de interiorismo. Pensaba reformar su piso y quería hablar de los detalles con Bob Steele, me lo habían recomendado. Bob iba a negarse, pero la dirección insistió. El cliente era rico y prometedor. En la sala de reuniones, Eloise se sentó frente a Bob y examinó los bocetos propuestos. Sus dedos frotaban distraídamente un collar de perlas y sus ojos iban y venían de las manos de Bob mientras éste le explicaba los detalles del proyecto. ¿Puedo ver alguno de tus otros trabajos?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Las reuniones se estaban convirtiendo en algo habitual. Eloise se presentaba en la oficina con diversos pretextos, ya fuera para acordar un esquema de colores, discutir la distribución o cambiar repentinamente la posición de las ventanas. Siempre venía por la tarde cuando la mayoría del personal se había ido a casa. Bob esperaba con impaciencia estas reuniones. Eloise sabía escuchar, le miraba con los ojos muy abiertos, le hacía las preguntas adecuadas y se reía de sus chistes profesionales. Era fácil hablar con ella de arquitectura. Captaba sus ideas al vuelo y ofrecía soluciones inesperadas. Un día se quedaron hasta tarde trabajando en un proyecto. Estaba anocheciendo fuera de la ventana y la oficina vacía estaba en silencio. ¿Seguimos hablando durante la cena?, sugirió Eloise. Conozco un restaurante estupendo cerca. Bob vaciló, pero aceptó. Realmente no tenían tiempo para discutir todos los detalles. En el restaurante, la conversación se aleja del trabajo. Eloise habló de su infancia en una pequeña ciudad, de sus sueños de convertirse en artista, de sus decepciones y esperanzas. Bob escuchaba, ajeno al enfriamiento de la cena. En un momento dado, la mano de ella tocó accidentalmente el brazo de él. Después de aquella velada, algo cambió. Bob empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia de lo habitual. Eloise quedaba con él, por casualidad, en un café cercano a la oficina. Podían hablar durante horas de arte, viajes, música, de todo menos de sus vidas personales. En otra reunión, Eloise llevó una botella de vino para celebrar la aprobación del proyecto. Le temblaban los dedos al servir el vino en vasos de papel. Por el éxito, susurró mirando a Bob a los ojos. Esa noche se besaron por primera vez. Bob condujo a casa confuso. Marcia le esperaba con la cena, contándole su día, preguntándole por el trabajo. Él contestó con indiferencia, evitando mirarla a los ojos. En su teléfono ya había varias llamadas perdidas de Eloise. Los encuentros eran cada vez más frecuentes. Eloise conocía un pequeño hotel del Soho donde nadie hacía demasiadas preguntas. Se reunían a la hora de comer después del trabajo, a veces incluso por la mañana, aparentemente para discutir cambios urgentes en el proyecto. Bob se dio cuenta de que estaba cada vez más confuso. No paraba de inventar excusas para justificar sus retrasos en el trabajo. Marcia no parecía darse cuenta de nada, estaba completamente absorta en su trabajo. Eloise era cada vez más exigente. Llamaba todas las noches, enviaba docenas de mensajes, montaba una escena si Bob no podía quedar. «No puedo estar sin ti», le susurraba, acurrucándose junto a él en la oscuridad de la habitación del hotel. Una noche, Eloise habló del futuro. Soñaba con una vida juntos, con una casa en el campo, con viajar juntos. Bob se quedó callado, no sabía qué decir. La imagen de Marcia esperándole en casa se hacía cada vez más borrosa y distante. El tiempo pasaba sin darse cuenta. Los días se fundían en un caleidoscopio de reuniones, llamadas,
mensajes. Bob vivía como en un sueño, balanceándose entre dos mundos, el familiar y ordenado con Marcia, y el caótico y apasionado con Eloís. En el trabajo ya empezaban a circular rumores. La secretaria sonrió significativamente cuando Eloís pasó por delante de su mesa. Los compañeros intercambiaban miradas cuando Bob volvía a cancelar una reunión debido a una reunión urgente con un cliente. Había extrañas discrepancias en los informes financieros de Eloise View. Era la tercera vez que Marcia comprobaba las cifras, pero el panorama era cada vez más confuso. Sus ingresos no coincidían con sus gastos, su historial crediticio estaba plagado de impagos y las fuentes de sus cuantiosos ingresos en efectivo no estaban claras. La base de datos encontró detalles curiosos. 3 años atrás, Eloise se había visto envuelta en un escándalo con una empresa de inversiones de Boston. Oficialmente, el caso se cerró por falta de pruebas, pero la reputación de la empresa quedó tan dañada que tuvo que cerrar. Eloise dejó su trabajo una semana antes del escándalo. El teléfono de la mesa de Marcia sonó. Era Sarah Donovan, su antigua compañera de clase que trabajaba en esa misma oficina de Boston. ¿Bo? Claro que recuerdo la historia. Unos 2 millones desaparecidos, pero no pudieron demostrar nada. Sabe cómo cubrir sus huellas. Marcia abrió el último extracto bancario de Eloise. Restaurantes caros, boutiques, hoteles. Sin embargo, sus ingresos oficiales apenas cubrían el alquiler de su piso en Manhattan. Algo no iba bien. Llamaron a la puerta. La propia Eloise, con un nuevo traje de diseño y otra pila de documentos. He pensado en entregárselos personalmente, murmuró y se sentó en una silla. Olía a perfume caro. Mientras Marcia miraba los papeles, Eloise hojeaba distraídamente una revista. Yo también trabajaba en el mundo de las finanzas, pero eso fue hace mucho tiempo, en otra vida. La amargura brillaba en su voz. Los nuevos documentos solo añadían más preguntas. Aparecieron cuentas en bancos suizos, lo que indicaba grandes transferencias desde empresas extraterritoriales. El origen del dinero seguía siendo turbio. Por la tarde, Marcia se quedó en el despacho estudiando el historial de transacciones financieras de Eloise. A lo largo del último año, Eloise había pedido varios préstamos importantes a distintos bancos. Los tipos de interés eran exorbitantes, pero de algún modo ella había aceptado las condiciones. Apareció el nombre de James Hawthorne, el ex marido de Eloise, propietario de una empresa de construcción. Quebró tras el divorcio. Hubo rumores de falsificación de documentos, pero no hubo ninguna investigación oficial. Marcia comprobó las cuentas corrientes de Eloise. Casi todas eran muy deficitarias. Los acreedores se impacientaban y exigían el pago. La amenaza real de quiebra se cernía sobre el horizonte. Otra reunión con Eloise fue tensa. Marcia hizo preguntas concretas sobre el origen de los fondos, pero recibió respuestas evasivas. Todo el papeleo está en orden, insistió Eloise, frotándose nerviosamente el collar de perlas. En un momento dado, la conversación giró en torno a la reestructuración de la deuda. Eloísa gritó de repente: «No lo entienden, necesito tiempo, solo un poco de tiempo». Su impecable maquillaje se desvaneció, revelando su verdadero rostro, asustado y confuso. Marcia le tendió un pañuelo en silencio. Las cifras daban vueltas en su cabeza. La deuda total se acercaba al punto crítico. Un poco más, y los bancos iniciarían los procedimientos de cobro. Eloise se recompuso rápidamente. «Siento la escena», sonrió, secándose los ojos. «Es que últimamente estoy muy estresada, pero lo superaré, sin duda». Había un pánico mal disimulado en su voz. Cuando se fue, Marcia se quedó sentada sobre sus papeles durante un buen rato. La historia de Eloise View era turbia. Una serie de aventuras financieras, negocios arriesgados y préstamos impagados. Estaba claro que buscaba una gran suma de dinero para saldar viejas deudas,
pero se hundía cada vez más en un agujero financiero. El otoño en Nueva York era inusualmente cálido. A Marcia le encantaba esta época del año. Las hojas doradas de Central Park, el olor a café recién hecho de los pequeños cafés, la brisa fresca del río Hudson. Ella y Bob solían dar largos paseos los fines de semana, pero este año las cosas habían cambiado. Bob empezó a llegar a casa cada vez más tarde. Sus explicaciones sonaban convincentes. Un proyecto importante, reuniones con contratistas, aprobaciones de clientes, pero había algo en su voz que alertaba a Marcia, una ligera inseguridad, una sutil falsedad. Sus desayunos juntos se habían convertido en un ritual silencioso. Bob se tomaba el café apresuradamente, con la mirada fija en el teléfono, respondiendo a las preguntas de su mujer con displicencia. A veces Marcia captaba su mirada culpable, pero en cuanto se daba la vuelta, él volvía a la pantalla. Una mañana, al recoger las pertenencias dispersas de su marido, Marcia encontró un recibo de un restaurante, una cena cara para dos a las 10 de la noche. Bob había dicho que ese día llegaría tarde a la obra. Devolvió el cheque y fingió que no se había dado cuenta. El teléfono de Bob estaba ahora siempre boca abajo. Empezó a salir al balcón a menudo para hablar. Llamadas de trabajo, no quiero molestarte. Marcia podía oír cómo su voz cambiaba durante estas conversaciones, más suave, más íntima. Había camisas nuevas en su armario, caras, cuidadosamente planchadas. Los cuellos olían a perfume desconocido. Marcia pasó los dedos por la tela de seda y recordó cómo solía elegir ella misma la ropa de su marido. Bob había empezado a ir al gimnasio más a menudo. Tengo que mantenerme en forma, dijo mientras preparaba una bolsa de deporte, pero las manos le temblaban ligeramente al cerrar la cremallera. Marcia observó el cambio en silencio. Los fines de semana desaparecía para ir a trabajar cada vez más a menudo. Los plazos son ajustados, explicó, haciendo la maleta a toda prisa. Marcia se fijó en el cuidado con que elegía la ropa y en el tiempo que pasaba frente al espejo arreglándose el pelo. Las cenas familiares eran cada vez menos frecuentes. Bob siempre llegaba tarde, alegando el tráfico o las largas reuniones. Apenas tocaba la comida, picoteando distraídamente el plato con el tenedor. Respondía a las preguntas de su mujer con respuestas de una sola palabra, evitando mirarla a los ojos. En su despacho aparecieron nuevas fotografías, vistas de la ciudad, detalles arquitectónicos. Entre ellas, Marcia se fijó en la foto de un restaurante. En el reverso había una inscripción, Nuestro lugar. La letra era claramente femenina. Una noche, Bob llegó a casa inusualmente excitado. Olía a vino y a perfume ajeno. Estuvo bajo la ducha durante un buen rato y luego se sentó en la cocina con la mirada fija en un punto. Marcia fingió no notar el carmín rojo en el cuello de su camisa. Sus conversaciones se volvieron cada vez más formales. Hablaban del tiempo, del trabajo, de los planes para el fin de semana, pero detrás de todo ello había un vacío creciente. Bob se distraía, a menudo perdía el hilo de la conversación y miraba constantemente el teléfono. Empezó a cometer errores en el trabajo. Confundía dibujos, olvidaba citas, llegaba tarde a las reuniones. Su secretaria llamó a Marcia. S.R.A. Steele, estoy preocupada por el señor Bob. No ha sido él mismo últimamente. Marcia había notado que su marido se cuidaba más. Nuevo corte de pelo, perfume caro, ropa elegante. Se apuntó a un entrenador personal y se puso a dieta. Quiero estar en mejor forma, le explicó, pero sus ojos evitaban mirarla. En su cartera, Marcia encontró una tarjeta de visita de un hotel del Soho. La esquina estaba doblada, como si la hubieran molestado a menudo. Comprobó el historial de llamadas de Bob. Ese número había aparecido varias veces en el último mes. Su dormitorio se había convertido en un territorio de silencio. Bob trabajaba hasta altas horas de la noche en su despacho y, cuando por fin se acostaba, se ponía de espaldas a la pared.
Marcia permanecía despierta, escuchando su respiración entrecortada y los silenciosos sonidos de los mensajes entrantes en su teléfono. Los fines de semana viajaba más a menudo fuera de la ciudad, aparentemente para inspeccionar obras. Volvía cansado, pero extrañamente entusiasmado. Su ropa olía a flores y a perfume ajeno. Marcia lavó en silencio aquella ropa y la guardó en el armario. Su foto sobre el escritorio de Bob había desaparecido. Ahora había un paisaje minimalista. Marcia había encontrado accidentalmente su foto de boda en un cajón del escritorio. El cristal estaba roto, como si el marco se hubiera caído. Marcia siempre había sido muy buena analizando datos. En finanzas, esta cualidad la ayudó a descubrir fraudes y encontrar incoherencias en los documentos. Ahora esas habilidades le resultaban útiles en su vida personal. Empezó poco a poco. Instaló en su ordenador un programa para recuperar archivos borrados. En la papelera de reciclaje del portátil de Bob, encontró borradores de cartas dirigidas a A. Marcia recopiló metódicamente cada pieza de información, uniéndolas en una imagen más amplia. El historial del navegador de su marido estaba casi vacío, ya que limpiaba la caché con regularidad. Pero las contraseñas guardadas aún contenían los datos de acceso a una cuenta de correo electrónico que Marcia desconocía. Dudó unos días antes de decidirse a comprobar su contenido. Los correos confirmaron sus peores sospechas. Eloise y Bob llevaban meses escribiéndose, al principio de manera seca y formal, hablando del proyecto de renovación del piso de ella. Luego, el tono de las cartas cambió, volviéndose más personal. En la oficina, Marcia solicitó información sobre la situación financiera de Eloise View, ya no como analista financiera, sino como esposa que reúne pruebas. Las impresiones de los extractos bancarios mostraban gastos regulares en restaurantes y hoteles, precisamente los días que Bob se quedaba hasta tarde. Brother. Las conversaciones telefónicas de su marido eran cada vez más largas y silenciosas. Salía al balcón y cerraba la puerta a cal y canto. Marcia creó un programa para grabar las llamadas de su teléfono mientras dormía. Por la mañana, escuchó varias conversaciones con Eloise. Hablaban de citas, hacían planes. En la cartera de Bob encontró una tarjeta con la llave de una habitación en el Soho Grand Hotel. La recepcionista del hotel, halagada por la atención de la bella mujer, confirmó que el señor Steele era un huésped frecuente, siempre con la misma acompañante. Marcia empezó a vigilar las transacciones financieras de su marido. Restaurantes caros, una joyería, boutiques de ropa femenina. Todos estos gastos no encajaban en su estilo de vida normal. Siempre había sido frugal y prefería ahorrar para el futuro. En el despacho de Bob también había pruebas. Su secretaria, que miraba con simpatía a Marcia, le habló de las frecuentes visitas de una Bawitsi, una rubia alta vestida con ropa cara. Siempre venía después del trabajo y se quedaba hasta tarde. Marcia comprobó las cámaras de seguridad del edificio. Los de seguridad le facilitaron las imágenes después de explicarle la situación. El vídeo mostraba a Bob y Eloise saliendo juntos de la oficina, cogidos de la mano. En otra ocasión, él la besó en el ascensor sin percatarse de la presencia de la cámara. Las fotos de la fiesta de la empresa, que accidentalmente cayeron en una carpeta compartida del servidor, mostraban a los dos juntos, riendo, absortos el uno en el otro. Bob miraba a Eloise como antes había mirado a Marcia. Su diario revelaba entradas cifradas, horas y lugares de reuniones, etiquetadas simplemente con la letra E. Marcia cotejó esas fechas con el historial de su tarjeta de crédito. Todo coincidía. Cada reunión iba acompañada de gastos en restaurantes y hoteles. El software de localización del teléfono de Bob mostraba visitas regulares al piso de Eloise en el Upper East Side. Pasaba horas allí, a veces pernoctaba. Los viajes de negocios a Boston resultaron ser una ficción.
En su ordenador del trabajo, Marcia encontró una carpeta de fotos. Eloise en distintos lugares, riendo, seductora. Algunas de las fotos las mostraban juntas, en la playa, en un restaurante, en un parque. Las fechas de las fotos indicaban que la relación duraba ya más de 6 meses. Una conversación escuchada en la oficina confirmó sus sospechas. Bob hablaba con Eloise de sus planes para el fin de semana. Iban a salir de la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Marcia se quedó de pie frente a la puerta, agarrando una carpeta. Eloise era algo más que una amante. Era una estafadora financiera, sumida en deudas. Marcia había comprobado su historial crediticio y sus deudas eran cada vez mayores. El último préstamo lo había obtenido de una empresa dudosa a un tipo de interés enorme. Poco a poco se fue desvelando todo el panorama. Bob había estado saliendo con Eloise durante meses. Pagaba sus facturas, le compraba regalos y la llevaba a restaurantes caros. Su aventura era paralela a las crecientes deudas de ella. Marcia reunió todas las pruebas en una carpeta aparte, registros telefónicos, fotos, extractos bancarios. No sabía qué iba a hacer con aquella información, pero tenía la sensación de que llegaría el momento en que la verdad saldría a la luz. El estudio de arquitectura estaba preparando una recepción para celebrar la finalización de un gran proyecto. Se habían enviado invitaciones a todos los clientes y socios importantes de la empresa. Marcia recibió la suya como esposa de uno de los principales arquitectos del proyecto. Bob parecía inusualmente nervioso cuando hablaba del acontecimiento. Hablaba rápido, evitando mirar a su mujer a los ojos, y le preguntó varias veces si estaba segura de poder asistir. «Quizá te aburras, se habla sobre todo de trabajo», sonaba su voz extrañamente tensa. Marcia había elegido un vestido azul oscuro de un conocido diseñador, elegante y sobrio. Pidió cita en el salón de belleza para que la peinaran y le hicieran la manicura. La apariencia era importante en esos eventos. Quería estar a la altura de su estatus de financiera de éxito y esposa de un prometedor arquitecto. En el despacho discutieron los detalles de la velada. El restaurante Plaza era famoso por su exquisita cocina y sus lujosos interiores. Se esperaban unos 100 invitados, clientes, inversores, representantes de empresas constructoras. Marcia echó un vistazo a la lista de invitados, entre los que había muchos nombres conocidos. Bob llegaba cada vez más tarde al trabajo. «Tengo que preparar una presentación del proyecto». Llegaba tarde a casa, oliendo a humo de cigarrillo y a perfume ajeno. Marcia fingió no darse cuenta de que tenía pintalabios en el cuello. El día del evento tuvo especial cuidado con los accesorios. El collar de perlas que Bob le había regalado en su primer aniversario de boda complementaba a la perfección su vestido. Los zapatos de tacón la hacían caminar con más seguridad. El taxi se detuvo en la entrada del Plaza a las 7 en punto de la tarde. El portero le abrió la puerta amablemente. Los invitados ya estaban reunidos en el vestíbulo. Señoras en traje de noche, hombres en riguroso traje. Marcia subió la escalera de mármol sintiendo las miradas interesadas. En el salón principal tocaba una banda de jazz. Los camareros servían champán y aperitivos ligeros. Bob estaba en un grupo de colegas, discutiendo algo animadamente. Cuando vio a su mujer, se quedó inmóvil un momento, como si no la hubiera esperado, a pesar de que habían acordado reunirse aquí. Marcia se paseó lentamente por la sala, saludando a los conocidos. Su profesión le había enseñado el arte de las conversaciones triviales. Podía mantener una conversación sobre cualquier tema sin revelar sus verdaderos sentimientos. En el rincón más alejado de la sala estaban preparando las mesas para la cena, manteles blancos, copas de cristal, cubiertos. Marcia se dio cuenta de que las mesas estaban impecables. Los organizadores se habían esforzado al máximo. Bob mantenía las distancias y solo de vez en cuando le lanzaba miradas preocupadas. Fumaba mucho en la terraza y apenas tocaba la comida.
Sus manos temblaban débilmente al levantar la copa. La presentación del proyecto estaba prevista para las 8 de la tarde. Los invitados empezaron a sentarse en las mesas. Marsha tomó asiento junto a la esposa del principal inversor, una mujer agradable con la que coincidían a menudo en actos benéficos. La sala estaba cada vez más llena. Marsha observó la entrada, fijándose en los nuevos invitados. Eloise View entró en la sala. Llevaba un vestido rojo que dejaba al descubierto sus hombros y un collar de perlas. Las joyas caras siempre habían sido su debilidad. Se movió con seguridad, saludando a sus conocidos como si tuviera todo el derecho a estar aquí. Bob palideció al verla. Rápidamente dijo algo a sus colegas y se dirigió a la salida, pero Eloise ya había visto a Marsha. Una extraña expresión apareció en el rostro de su ama, una mezcla de miedo y enfado. Marsha charlaba tranquilamente con la mujer del inversor cuando Eloise se acercó a su mesa. Olía a perfume caro y a champán. Sus manos temblaban ligeramente, delatando nerviosismo bajo una máscara de confianza. «No estabas invitada», dijo apretando los dientes y mirando a Marsha. «En realidad, sí me invitaron. Soy la mujer de uno de los principales arquitectos del proyecto». En el instante siguiente todo sucedió demasiado rápido. Eloise cogió el plato con la ensalada sin terminar y se lo lanzó a Marsha. Los invitados se quedaron paralizados. En el silencio que siguió, el plato se hizo añicos en el suelo. Marsha se levantó lentamente, sacudiéndose los restos de ensalada del vestido. «Sabes, Eloise», dijo en voz baja, pero su voz se oía perfectamente en el silencio. «Tu deuda con la Caja de Ahorros de Nueva York es de $237,000, y eso sin contar los préstamos de otros bancos». Eloise se puso blanca. Se le doblaron las rodillas y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla. «¿Dónde? ¿Cómo?» No pudo terminar la frase. «Y otro dato interesante», continuó Marsha con la misma voz tranquila. «Tus préstamos recientes se han contraído a un tipo de interés tal que es casi imposible pagarlos, especialmente dada su situación financiera actual». A estas alturas, toda conversación en la sala se había apagado. Los invitados, ajenos al decoro, observaban el desarrollo de la escena. Bob se quedó inmóvil en la entrada, dudando si marcharse o intervenir. «Basta», susurró Eloise. Su rostro enrojeció. «No tienes derecho. Esto es información confidencial». «Oh, tengo todo el derecho». Marsha se permitió una leve sonrisa. «Verá, soy la principal analista financiera de la empresa que procesa sus solicitudes de préstamo, y, ya sabe, son muy interesantes esas solicitudes». Eloise retrocedió tambaleándose. La sala quedó tan silenciosa que se oyó el tic-tac de un gran reloj de pie. Uno de los invitados tosió nerviosamente. Y aún más interesante es la historia de la oficina de Boston. Marsha hizo una pausa. ¿Recuerdas esa historia? Cuando desapareció el dinero de los inversores. Nadie pudo demostrar tu implicación, pero... Eloise se volvió bruscamente y corrió hacia la salida, apartando a sus invitados de un empujón. Sus tacones resonaron en el suelo de mármol. En la puerta, casi derriba a un camarero con una bandeja de champán. Bob dio un paso hacia Marsha, pero ella le detuvo con la mirada. Cogió una servilleta y se secó con cuidado la mancha del vestido. «Pido disculpas por esta pequeña actuación», dijo, volviéndose hacia los invitados. «¿Continuamos con la cena?» La conversación se reanudó poco a poco en el salón. Los camareros se apresuraron a retirar los trozos de plato y los restos de ensalada. Marsha se sentó tranquilamente en su asiento y bebió un sorbo de vino. El coche de Eloise View salía del aparcamiento del banco, esquivando por poco el convoy. En el asiento trasero se amontonaban cajas con objetos personales de su despacho, fotografías, diplomas, su taza de café favorita. El guardia saludó con indiferencia y dejó pasar el coche. El piso de Manhattan era un caos, maletas hechas a toda prisa, pertenencias esparcidas, montones de documentos.
Eloís rebuscaba frenéticamente entre los papeles, murmurando algo para sí misma. Llevaba el pelo perfectamente peinado y el maquillaje corrido. Su teléfono no paraba de sonar. Los acreedores, presintiendo problemas, exigían el pago inmediato de sus deudas. Eloís apagó el sonido, pero la pantalla seguía parpadeando con nuevas notificaciones. Las cartas de los bancos se sucedían. Sonó el timbre. El conserje traía otra carta certificada. Eloís la firmó con mano temblorosa. En el logo del sobre estaba el emblema de un gran banco. Dentro había un aviso de procedimiento de ejecución hipotecaria. Sus zapatos Manolo Blahnik favoritos fueron a parar a la caja de la tienda de segunda mano. Le siguieron vestidos de diseño, bolsos, joyas, cualquier cosa que pudiera venderse rápidamente. Sobre la mesa había billetes de ida, lejos de Nueva York. En el dormitorio sonó el segundo teléfono, el que solo conocían sus allegados. El nombre de Bob apareció en la pantalla. Eloís se quedó mirando el teléfono, pero no lo cogió. Un minuto después llegó un mensaje. «Tenemos que hablar». La pila de facturas impagadas sobre el escritorio crecía. El alquiler, los servicios, el seguro, las tarjetas de crédito. Los números del papel se desdibujaban ante sus ojos. Eloís se sirvió un whisky sin molestarse en buscar un vaso. El timbre volvió a sonar. Un mensajero con documentos del bufete estaba en la puerta. Encima de los otros papeles había una notificación de un juicio por fraude. Eloís firmó mecánicamente el recibo. Le temblaron las manos al marcar el número de un viejo conocido, un abogado especializado en quiebras. El contestador automático anunció que el despacho estaba cerrado hasta el lunes. Eloís tiró el teléfono contra la pared y la pantalla se rompió. El teléfono oculto en el armario vibró, el mismo que utilizaba para sus clientes especiales. Unas cuantas llamadas perdidas del hombre que le había prestado una gran suma de dinero a un tipo de interés abusivo. Eloís sabía que no era de los que esperaban mucho para pagar una deuda. En la mesa de la cocina había una taza de café frío sin tocar. Junto a ella estaba el periódico de la mañana con una noticia sobre el escándalo de la recepción del Plaza. Eloís arrugó el periódico y lo tiró a la papelera, pero falló. En el dormitorio sonaba música. Había olvidado apagar la radio. El locutor estaba leyendo los informes de la bolsa. Eloís se asomó a la ventana. Abajo la gente seguía a lo suyo. Los coches tocaban el claxon. La vida seguía como siempre, solo que su mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. Bob estaba sentado en su despacho con la mirada perdida en sus planos. Por la ventana empezaba a anochecer, pero no encendió la luz. El teléfono vibró sobre la mesa, otra llamada perdida de Eloís. El whisky del vaso brillaba con un tono ámbar. Bob nunca bebía en el trabajo, pero esta noche hizo una excepción. Los acontecimientos de la noche en el Plaza se repitieron una y otra vez en su mente. El vestido rojo de Eloís, la voz tranquila de Marcia, el tintineo del plato roto. La puerta del estudio se abrió y Marcia apareció en el umbral. Su aspecto era impecable, como si el escándalo de la recepción nunca hubiera ocurrido, solo que había algo nuevo, desconocido en sus ojos. «Tenemos que hablar», refunfuñó Bob ante la banalidad de la frase. Marcia se sentó en silencio en la silla de enfrente. En la penumbra del despacho, su rostro parecía tallado en mármol. Bob empezó a hablar, divagando, mezclando las palabras, sobre cómo había conocido a Eloís, cómo se había presentado en la oficina, cómo sin darse cuenta las cosas habían ido demasiado lejos, sobre su debilidad, sus momentos de felicidad, su culpabilidad. Marcia escuchaba sin interrumpir. Sus dedos acariciaban lentamente el brazo de la silla, la única señal de que podía oír sus palabras. El teléfono sonó en el escritorio. Eloís otra vez. Bob intentó silenciarlo, pero Marcia detuvo su mano. «Contesta, quiero oírlo». Cogió el teléfono. La voz de Eloís sonaba histérica. Exigía una reunión.
Amenazaba con contárselo todo a Marcia, suplicaba ayuda. Bob permaneció en silencio mirando a su mujer a los ojos. «Ahora mismo no puedo hablar», dijo finalmente y colgó. En el silencio que siguió, se oyó el tic-tac del reloj de pared, regalo de aniversario de boda de Marcia. Marcia sacó una carpeta de documentos del bolso, extractos bancarios, fotografías, impresiones de mensajes. «Lo sé todo desde hace mucho tiempo», su voz sonaba cansada. «Solo esperaba a que te decidieras a contármelo tú mismo». Bob cogió las fotos. Eloise y él en el restaurante, en el parque, fuera del hotel. Cada foto estaba fechada, cada encuentro documentado. Marcia era fiel a sí misma, una pedante analista financiera incluso en el drama personal. «¿Cuánto le prestaste?», preguntó Marcia sacando una calculadora. Bob nombró la cantidad. Era impresionante. «Ahora entiendo por qué ha bajado nuestra cuenta conjunta», anotó Marcia en su cuaderno. Por fin había anochecido fuera de la ventana. Bob encendió la lámpara del escritorio y la luz cayó sobre la cara de Marcia, acentuando las sombras bajo sus ojos. Parecía cansada, pero mantenía la cara seria. «¿Y ahora qué?», preguntó él, incapaz de soportar el silencio. Marcia miró el reloj. «Ahora me voy a casa. ¿Y tú? Tú decides qué hacer a continuación». Se levantó, ajustándose la falda con un gesto familiar. «Deja las llaves planas sobre la mesa», añadió, dirigiéndose a la puerta. «Y Bob, puedes olvidarte de las facturas del hotel. Ya he cancelado nuestra tarjeta de crédito conjunta». La puerta se cerró en silencio. Bob se quedó solo en el despacho en penumbra. El teléfono de la mesa volvió a vibrar. Eloise no había renunciado a llamar. Montones de papeles se amontonaban en el despacho de Marcia. La historia financiera de Eloise View era como un laberinto. Cada vuelta revelaba nuevos pasadizos secretos. Bajo la impecable fachada de una mujer de la alta sociedad, se escondía una hábil estafadora. El plan era sencillo y elegante al mismo tiempo. Eloise pedía préstamos a diferentes bancos, utilizando la misma propiedad como garantía. Documentos falsos, certificados de ingresos falsos, avalistas inexistentes. Todo estaba preparado con profesionalidad. Thomas Hendricks, el jefe de Marcia, estaba sentado en su silla estudiando el informe. Su rostro se ensombrecía cada vez más a medida que leía. Sobre el escritorio había extractos bancarios, contratos de préstamo, títulos de propiedad, la historia de la caída financiera de Eloise View. Habían llamado de la comisaría, un detective interesado en los detalles del caso. Marcia expuso metódicamente los hechos, evitando juicios emocionales. Para ella era una investigación financiera más, nada más. La secretaria se asomó por la puerta, trayendo nuevos impresos de Hacienda. El historial de ingresos de Eloise en los últimos años era cuestionable. Oficialmente, apenas llegaba a fin de mes, pero vivía a lo grande. Marcia abrió un archivo de fotos. Eloise en eventos sociales, en restaurantes caros, en complejos turísticos. Cada foto estaba fechada, cada gasto registrado. Una imagen de una vida derrochadora con dinero prestado. El departamento jurídico envió un análisis de los contratos. Eloise tenía un don para explotar las lagunas legales, equilibrándose al borde de la legalidad. Cada movimiento que hacía estaba calculado, cada acción tenía una justificación legal. Los números parpadeaban en la pantalla del ordenador, importes de los préstamos, tipos de interés, fechas de pago. Marcia seguía los movimientos de dinero entre cuentas. Eloise había creado un complejo sistema de transferencias que ocultaba el verdadero origen de los fondos. Sonó el teléfono de la oficina de Boston. El viejo caso de los fondos de inversión desaparecidos había dado un nuevo giro. Había testigos dispuestos a declarar contra Eloise. En una carpeta con documentos encontraron unos recibos extraños. El pago por los servicios de una consultora. Las comprobaciones muestran que la empresa solo existía sobre el papel. Otra forma de blanquear dinero.
El mensajero trajo un nuevo conjunto de documentos, extractos del registro de la propiedad. El piso de Eloise estaba hipotecado en 3 bancos diferentes al mismo tiempo. Un golpe maestro digno de un libro de texto de fraude financiero. Marcia trabajó hasta altas horas de la noche organizando la información. Cada documento, cada número, cada firma, todo importaba. La historia del colapso financiero de Eloise View estaba tomando forma. La fiscalía había solicitado material adicional. Marcia preparó un informe detallado, sin emociones, solo hechos y cifras. Su hábito profesional de precisión estaba ahora en plena vigencia. El jefe del servicio de seguridad del banco entró en el despacho para hablar de los detalles de la investigación. Una nueva carpeta apareció sobre la mesa, información sobre transacciones sospechosas. A Eloise se le daba bien cubrir sus huellas, pero no siempre era lo bastante cuidadosa. Marcia estaba sentada en su café favorito, en la esquina de la Quinta Avenida. Allí desayunaban Bob y ella los fines de semana. A él le gustaban los croissants con almendras y a ella el café recién hecho. Ahora, frente a ella, se sentaba un hombre desplomado y demacrado, sin rastro del arquitecto seguro de sí mismo que había sido antaño. Lo he estropeado todo. Bob hizo girar la taza de café frío entre sus manos. Sabes, lo peor es que ni siquiera puedo explicar cómo sucedió. Fue tan rutinario. Reuniones, conversaciones, pequeños secretos. Y luego ya era demasiado tarde para cambiar nada. Marcia guardó silencio. Al otro lado de la ventana, los transeúntes iban a lo suyo, los taxis tocaban el claxon, la ciudad vivía su vida habitual. Era extraño con qué facilidad se desmoronaba lo que se había construido a lo largo de los años. Eloise era como una obsesión, vibrante, impredecible, llena de vida, para nada como... Hizo una pausa, pero Marcia terminó por él. Yo. Sí, ya lo sé. Una esposa pedante, juiciosa, siempre ocupada trabajando. No, no me refería a eso. Bob le tendió la mano, pero ella la apartó. Marcia, eres la persona más confiable que conozco. A tu lado me sentía protegido. Con ella era como la caída libre, aterrador y excitante al mismo tiempo. El café estaba tranquilo, solo sonaba una suave música de jazz. Se quedaron en silencio, mirando en distintas direcciones. Había demasiado que decir y muy pocas palabras para ello. ¿Sabes qué es lo gracioso? Marcia rompió por fin el silencio. Lo adiviné todo casi de inmediato, ¿verdad? La costumbre profesional de fijarse en los detalles, la ropa nueva, las llamadas telefónicas tardías, la letra cambiada en el papeleo, todo cuadraba. Simplemente no quería verla. Bob refunfuñó. ¿Y por qué no dijiste nada? Marcia se encogió de hombros. ¿Qué habría cambiado? Lo habrías negado todo, habrías puesto excusas, o tal vez habrías confesado. ¿Y después qué? ¿Lágrimas, recriminaciones, promesas de no volver a hacerlo? Yo nunca, empezó él, pero ella le interrumpió. No lo hagas. Los dos sabemos que eso no es verdad. Seguirías viéndola, solo que más discretamente, y yo fingiría que no pasa nada, como en un mal melodrama. En una mesa vecina, una joven pareja se daba de comer pasteles, riendo y cuchicheando. Marcia recordó cómo Bob y ella también habían sido así, despreocupados, enamorados, confiados en su futuro. ¿Qué puedo hacer para arreglar las cosas? La voz de Bob sonaba desesperada. Marcia le miró atentamente. ¿De verdad quieres arreglar algo? ¿O simplemente tienes miedo de quedarte solo, ahora que Eloise ha mostrado su verdadera cara? Se quedó callado, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Marcia sacó una carpeta de su bolso. Aquí están los papeles del divorcio. Lo he preparado todo. Reparto de bienes, cuestiones económicas. Solo tienes que firmarlo. ¿Así de fácil? Bob hojeó las páginas con manos temblorosas. 5 años de matrimonio y solo una firma.
Marcia sonrió. No tiene nada de sencillo, pero a veces hay que tener el valor de admitir que algunas cosas no se pueden volver a pegar. Salieron del café en la fresca tarde de otoño. Marcia se abrochó el abrigo, ya sentía en el aire la llegada del invierno. «Sabes», dijo sin darse la vuelta, «estoy agradecida por estos años. Han sido buenos, pero todo llega a su fin en algún momento». Bob se quedó de pie en la acera, mirándola. En sus manos sostenía una carpeta, prueba del final de su historia. Marcia caminó deprisa, sin mirar atrás. Había una nueva vida por delante, desconocida, aterradora, pero suya. Era una fresca mañana de abril. Marcia se puso su chaqueta deportiva y empezó a correr por el parque. Sus piernas la llevaron por el camino familiar, pasando por el estanque con los patos, el puente y el callejón de cerezos en flor. En un banco junto a la fuente se fijó en una pareja de ancianos que daban de comer a las palomas y hablaban en voz baja. Marcia aminoró el paso. Algo en ellos le llamó la atención. Tal vez la forma en que el anciano ajustaba con cuidado el pañuelo alrededor del cuello de su esposa, o la forma en que ella le quitaba migas invisibles de la chaqueta. «¿Me acompañas?». La mujer le tendió una bolsa de pan. Marcia dudó, pero se sentó a su lado. Las palomas revoloteaban a su alrededor en una ruidosa bandada. «Estamos aquí todas las mañanas», continuó la mujer. «Desde hace 30 años, ¿verdad, Harold?». El anciano sonrió. 32, querida. Siempre te olvidas de los 2 años que trabajé en Boston». Su mujer negó con la cabeza. «No me olvido, solo que no los cuento. ¿Recuerdas lo que pasó entonces, verdad?». Su nuevo despacho en la 40ª planta del rascacielos estaba desacostumbradamente silencioso. Marcia estaba colocando sus cosas, su taza de café favorita, algunos libros, un pequeño cactus en una maceta de barro. Llamaron a la puerta. Una mujer alta con un traje estricto se plantó en el umbral. «Soy Susan Hawthorne», se presentó. La ex mujer de James. Quería darle las gracias personalmente. Después de la historia de Eloise View, la policía por fin está investigando el caso de quiebra de la empresa de mi ex marido. Se instalaron en un pequeño café cercano. Susan habló de cómo Eloise había ayudado a su marido a sacar dinero de la empresa, de cómo había encubierto hábilmente el fraude. ¿Sabes qué es lo más extraño?, removió el café frío. Yo tampoco me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando, ¿verdad? ¿O no quise darme cuenta? El sábado, Marcia fue a la tienda de construcción. Su nuevo loft necesitaba reformas. Se encontró con Bob en la sección de suelos. Estaba eligiendo baldosas y a su lado había una mujer morena que explicaba algo con entusiasmo al asesor. En el dedo anular de Bob brillaba un anillo. Sus miradas se cruzaron. Silencio incómodo, saludos secos. «¿Cómo estás?», preguntó él. Marcia se encogió de hombros. «Bien. ¿Y tú?». Señaló con la cabeza a su compañera. «Lo mismo. Esta es Carol, nosotros». «Lo sé», interrumpió Marcia. «Vi tus fotos en la revista. Enhorabuena por abrir tu propio buró». Esa tarde entró en su librería favorita del Soho. En la sección de arte le llamó la atención un libro sobre arquitectura moderna, en cuya portada aparecía el nombre de Bob, su primera monografía. Marcia cogió el libro y hojeó algunas páginas. Le llamó la atención una dedicatoria. «Cr. Me enseñaste a ver la belleza en las cosas sencillas». En un curso de diseño de interiores en el que se había matriculado por consejo de sus colegas, enseñaba un artista llamado James. Hablaba del color y la composición con tanta pasión que las 2 horas de clase se pasaban volando. Después de una de ellas, la invitó a una exposición suya. La galería estaba situada en un antiguo edificio industrial. Enormes ventanales dejaban entrar el sol poniente, pintando las paredes de colores cálidos. James mostró sus cuadros, paisajes urbanos pintados con grandes pinceladas. «¿Ves esa grieta en la pared?», señala uno de los lienzos. «Hay toda una historia detrás.
En el buzón, Marcia encontró una postal de París, sin firma, pero con letra familiar. Eloise había escrito sobre el París primaveral, sobre el pequeño café de Montmartre donde ahora trabajaba de camarera. Tenías razón, decía al final. Te debo mucho por esa lección. Marcia arrugó la tarjeta antes de terminar de leerla. En el parque, una pareja de ancianos seguía dando de comer a las palomas. «¿Sabes?», dijo la mujer mirando a los pájaros, «llevamos juntos 52 años. Ha habido traiciones, pérdidas, decepciones. Pero lo importante es no idealizar ni el amor ni la traición. Todo forma parte de la vida». James le enseñó la ciudad desde otra perspectiva. Pequeñas galerías escondidas en patios, clubes de jazz en los sótanos de casas antiguas, exposiciones callejeras bajo el puente de Manhattan. Le enseñó a fijarse en los detalles, el juego de luces en las paredes de ladrillo, los reflejos en los charcos, las pintadas en las escaleras de incendios. Los colores vivos aparecieron en su armario. Ya no se escondía tras austeros trajes. Un entrenador del gimnasio notó el cambio. «Tus movimientos se han vuelto más seguros». Marcia se miró en el espejo. Sí, había cambiado. En su nuevo trabajo, creó un programa de prácticas para jóvenes profesionales de las finanzas. «Aprende a fijarte en los detalles», les dijo. «Detrás de cada número hay una historia humana». La puerta de su despacho estaba siempre abierta para quienes quisieran aprender a ver algo más que números en los informes. La primavera en Nueva York era una época especial. Marcia paseaba a menudo por las tardes, redescubriendo la ciudad. A veces pensaba en el pasado, sin amargura, solo como una etapa pasajera. Al fin y al cabo, algunas puertas deben cerrarse antes de que puedan abrirse otras nuevas.